instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La nueva mayoría parlamentaria se impuso en la conformación de las 15 comisiones parlamentarias de la Asamblea Nacional y sus respectivas autoridades también. ¿Qué incluyen los acuerdos en la mesa de fiscalización? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros César Umajinga, él es asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a usted también, gracias por este espacio. Saludar también al pueblo ecuatoriano. El acuerdo entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el Partido de Gobierno, ADN, dejó fuera de algunas comisiones de la Asamblea a Construye, quien ha actuado ya como oposición en los primeros días del actual periodo legislativo. Estas son justamente las comisiones que han sido consideradas prioritarias por el gobierno y también por sus aliados. La conformación de la comisión de fiscalización, me refiero, fue una de las principales conversaciones para llegar a acuerdos con la nueva mayoría parlamentaria. Bueno, primero que hay que también decirle al pueblo ecuatoriano el tema de la Asamblea Nacional, y yo considero que, espero que sea así, lógicamente. Después de poco tiempo, esperemos que no haga alguna ruptura sobre esta unidad que quiere el Ecuador, que quiere el país, sobre todo sacar adelante de la crisis económica y política. Escuchaba recientemente la declaración del presidente de la República, lamentablemente, no sé de dónde va a sacar tantas obras que va a lanzar, un libro que tenga tónicas del desarrollo del país. Lamentablemente yo creo que esos temas sí dejan mucho que desear a nivel del país. En ese caso, la que usted acaba de referir, obviamente la Asamblea Nacional ha hecho sobre todo esa misión de cumplir la demanda del pueblo ecuatoriano, y por eso es que muchas comisiones, de hecho que realmente tampoco nosotros realmente habíamos esperado, pero sin embargo nosotros lo que queremos decir es que desde la Asamblea Nacional, desde el lugar que encontremos, vamos realmente a trabajar, fiscalizar el legislativo. ¿Qué objetivos se tomaron en cuenta para conformar las mesas? Bueno, el tema de la objetividad, y yo realmente no he participado. Lo que sí hemos remitido, cuál serían las aspiraciones para integrar a las comisiones. Por eso hemos enviado la intención. Por ejemplo, a mí me ha pedido cuál de las comisiones le gustaría integrar, y he enviado soberanía alimentaria, también el tema de la comisión de fiscalización, que hoy soy electo como miembro de la Comisión de Fiscalización. En ese sentido, no importa lo que había dicho frontalmente, que estemos asambleístas minoritarios en la comisión. Pero frente a esta mayoría que ha sido aplastante, ¿la única opción para los asambleístas independientes o de bloques minoritarios era unirse a este gran acuerdo? ¿Era la única opción? El tema del acuerdo tiene que ser sobre todo de los acuerdos del desarrollo del país, no el acuerdo sobre la impunidad, a tapar el tema del sistema de corrupción que ha cambiado en el Ecuador. Y usted conoce, como periodistas, muchos gobiernos han sido investigados lamentablemente por esa inmoralidad, por ese realmente un delito que no tiene precedente en el Ecuador para poder descifrar. Sin embargo, nosotros lo que estamos conscientes en que el Ecuador toca trabajar absolutamente, no hay que permitir la impunidad. Hay algunos planes que puedan tener en la mente los oficialistas, por ejemplo, enjuiciamiento a la fiscalía. Eso absolutamente no va a pasar. Nosotros no estaremos de acuerdo en caso de que puedan llamar a juicio político a los funcionarios honestos que están llevando este proceso, esta causa justa de investigar a los corruptos, a los narcopolíticos. Eso significa también tener la valía. Significa también cumplir con la Constitución de la República, cumplir con las leyes y cumplir también con la demanda del pueblo ecuatoriano. Asambleísta, ¿qué acercamientos tuvieron los asambleístas de bloques minoritarios como usted con el gobierno?
Bueno, nosotros ninguna, porque nosotros no somos gobierno. Primero para conversar con las bancadas, no somos gobierno para interesar en el tema, sobre todo del diálogo, de la conversación. Nosotros como Movimiento Suma, evidentemente el movimiento Actuemos, absolutamente hemos trabajado en la imparcialidad. Aquí significa realmente un sentido común de que el pueblo ecuatoriano necesita la transparencia, necesita la unicidad. En esa línea nosotros iremos sobre todo tomando posicionamiento dentro de la Asamblea Nacional, dentro también de la Comisión ¿Pero por qué de Fiscalización y Control Político. ¿Por qué decidieron no conformar el bloque de política y ética y decidieron mejor unirse a la mayoría, por ejemplo? Hemos intentado, yo fui el autor con la Lucía Oso de Imbabura, hemos hecho toda la posibilidad de poder integrar. Lamentablemente no hemos podido integrar y por eso es que nosotros, más bien de tantos intentos que hasta último día mantuvimos los 13 asambleístas que realmente queríamos integrar, faltó una persona. Es decir, que si no se unían... No fue posible. Sin embargo... Si no se unían, ¿iban a quedar excluidos al igual que Construye? ¿Se sentían que eso iba a pasar? No, de ninguna manera, no ha sido cálculo de nosotros. Nosotros hemos dicho en cualquier comisión que pone sobre todo énfasis que podríamos estar de otras tendencias de bancada o sectores políticos. Obviamente que nosotros es obvio que íbamos realmente ir por esa línea, pero no para realmente ser de manera, sino por la unidad sobre el tema de la gobernabilidad y sobre la agenda legislativa, por ejemplo, el tema, la materia económica, que es un tema muy importante, el tema también de la seguridad a nivel nacional son temas muy también importantes, sobre el tema también con la reforma. Usted ha dicho... Son cosas que hemos llegado absolutamente a acuerdo para el tema de la gobernabilidad. Asambleísta, usted acaba de mencionar, no sé si puede mejorar su conexión porque estamos con problemas en su audio, parece que se está cortando, pero mientras se pone en una zona que reciba mejor señal, le quería comentar que usted había dicho que no van a apoyar esa, digamos, petición que ha hecho o esa intención que tiene la Revolución Ciudadana de llamar a juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Usted ha dicho que no está de acuerdo con esa decisión. ¿Qué consideraciones se tomaron en cuenta para permitir entonces que la Revolución Ciudadana, que es justamente quien quiere emprender un juicio en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que sea justamente ese partido, Revolución Ciudadana, el que presida la Comisión de Fiscalización? Eso ya realmente hubo intento hace también algunas semanas y hoy creo que reafirma sobre todo también algunas intenciones. En ese sentido, no es que solamente la comisión, la presidenta, tomar decisión en caso de que tenga alguna intención de enjuiciamiento de juicio. Para eso estamos muchos asambleístas y sobre todo voy a interpretar lo dicho los asambleístas de otras bancadas. No vamos absolutamente a ir por impunidad, no vamos a apoyar sobre el tema de juicio político de la fiscal general del Estado, porque vemos que asambleísta, lamentablemente tenemos, vamos a ver si nos conectamos, asambleísta, justamente por teléfono, por una llamada directa, no por internet, porque estamos perdiendo su señal y se oye entrecortado. Como decíamos, pues la Revolución Ciudadana se quedó con el control de casi completo de justicia, gobiernos autónomos, además de ser la bancada más grande de la Comisión de Fiscalización. Y esto, pues como comentábamos, ha despertado suspicacias en la ciudadanía porque justamente el expresidente Rafael Correa había señalado que parte de los acuerdos era llevar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a un juicio político. Sin embargo, el partido de gobierno, o sea, el presidente electo que está por posesionarse, Daniel Noboa, había señalado que la mayoría parlamentaria no apoyaría acciones que busquen, como usted lo ha dicho, pues impunidad. Y hay que ver qué es lo que va a pasar ahora si tiene en manos justamente la Revolución Ciudadana la Comisión de Fiscalización, ¿no? ¿Qué consideraciones justamente se acordaron? ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Se acordaron o no desde la comisión algún tipo de agenda que incluya
juicios políticos, no necesariamente la fiscal general del Estado, por ejemplo, pero ¿se acordó dentro de la agenda algún juicio político? A ver, mire, hay 13 juicios políticos que se plantearon. Obviamente la asamblea anterior, y en este momento no tiene ponentes, son exfuncionarios y funcionarios del actual gobierno, incluido el juicio político del presidente de la República. El tema de cesar las funciones sobre el tema de muerte cruzada, que camina ya a los 6 meses, eso significa absolutamente analizar jurídicamente, en caso de ministro de Energías, en caso de Bienestar Social, de los miembros también del vocal del Consejo Electoral, en caso de ministro de Finanzas, el caso, por ejemplo, que fue ya cesado, interpelado también el ministro, en este caso Carrión, son temas que realmente han sido debatidos en la Asamblea Nacional y tenían ponentes en ese sentido. Hoy los asambleístas de ese tiempo que eran ponentes, los que estaban encabezando el tema de enjuiciamiento político, ya no están, ya no volvieron a ser reelectos. Habrá 1 o 2, habría que revisar de los 13 juicios políticos, obviamente cuáles serían realmente los que están en este momento reelectos. Pero para eso necesita una interpretación, porque durante 16 meses que necesariamente necesita absolutamente esclarecer, necesitamos el tema también del análisis jurídico para que puedan también existir un informe para que nosotros podamos caminar sobre todo de los 13 juicios políticos, cuáles serían viables y cuáles no. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando y bueno, hay 13 juicios políticos y hay que cambiar también a los interpelantes. Pero permitir el control de fiscalización, que es una función obviamente legítima de los asambleístas, a un sector político que ha sido acusado muchas veces de persecución, ¿era lo más coherente para la ejecución de esta nueva política del país? Mire, no hay que tratar como persecución y hay que absolutamente culturizar. El tema de la fiscalización es una cuestión democrática. Hay muchos absolutamente pensamientos que sesgan precisamente sobre el tema de fiscalización. No se trata de persecución, no se trata de odio, no se trata de venganza. Se trata de que el país conozca la transparencia del manejo del recurso público de los ecuatorianos. Eso es lo que necesitan los ecuatorianos. Y en ese sentido deberíamos nosotros culturizar. Eso es prevenir sobre todo las acciones que obviamente nuestros representantes realizan. En ese sentido, nosotros como miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político no vamos a con mala intención a perseguir, pero sí los 13 juicios políticos serán analizados, obviamente incluido el juicio político al presidente de la República, porque el tema de muerte cruzada es un tema extraordinario. La Constitución de la República, tanto la Ley Orgánica de Función Legislativa, determina que todos los funcionarios pueden ser investigados por mal manejo. O sea, van a emprender un juicio político en contra de Guillermo Lasso. Eso es parte de las conversaciones. Habría que revisar. Estoy diciendo que habría que revisar porque necesitamos un informe técnico de la Asamblea Nacional para que puedan dar la viabilidad jurídica y nosotros, obviamente, para poder analizar si se retoma, no se retoma el juicio político, obviamente con cambios, obviamente que habrá legisladores que puedan entrar como ponentes en cada uno de los juicios que está planteado, que está en el trámite en curso en la Asamblea Nacional. Asambleísta, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Una buena tarde. Nos acompañó César Umajinga, asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización. Notimundo a la carta.